Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al 9º Congreso de Interfaces Virtual 2021. Damos comienzo a la comisión llamada Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. El Congreso Interfaces es un espacio en el que nosotros, los protagonistas de la comunidad educativa de la América Latina y de España, nos reunimos todos los años por 9ª vez para compartir un poco, ¿no?, nuestros puntos de vista, compartir experiencias pedagógicas significativas, intercambiar vivencias, ¿sí?, planteos, dudas, consultas, validamos proyectos y por sobre todo consolidamos estrategias con foco en la acción, ¿no? Este año el Congreso cuenta con más de 340 ponencias como muestra de cómo crece año a año el Congreso, y que van a estar y están siendo distribuidas en 33 comisiones en vivo que por suerte van a ir grabadas para su posterior consulta y bueno, y continuar el intercambio, ¿no? Bueno, como ya les recordamos, cada ponencia dispone de 5 minutos. Bueno, si fuera más de un autor o más de un ponente, lógicamente se tienen que distribuir esos 5 minutos. Vamos a exponer, ¿sí?, una ponencia seguida de la otra, y bueno, cuando todos hayamos terminado nuestra intervención, va a haber un espacio de preguntas, ¿sí?, que podremos ir canalizando a través del chat, justamente para hacerlo lo más colaborativo posible. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Comenzamos entonces con la novena edición, ¿sí? Y comenzamos con María Laura Weiss, y su ponencia habla de autoevaluar para naturalizar la evaluación, ¿no? ¿Cómo estás, María Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y ¿Cómo estás? todas. Bueno, la idea es compartir un ensayo que en su momento yo escribí cuando participé del programa de reflexión pedagógica de UP. Hice la materia de evaluación con Matías Panacho. Yo soy profesora de redacción en UP desde el 2019 y trabajo en el primer cuatrimestre con estudiantes ingresantes, en el segundo la materia es tanto para ingresantes como una electiva, ¿sí? Se ve bien el PowerPoint, ¿no? Ok, bien, entonces me interesó en ese Perfecto. ensayo preguntarme un poco cómo los beneficios de la autoevaluación en el aula, sobre todo en relación con la relación que se puede establecer entre docentes y estudiantes. Y bueno, mi idea es poder romper un poco con la artificialidad del momento de la evaluación, ¿no? Que siempre estamos evaluando a las personas, que está en nuestra naturaleza. Todos de alguna manera tendemos a valorar, discriminar, o sea, la evaluación existe como una competencia humana, ¿no? Entonces, no es algo que tendría que aparecer como un cuco que de repente se presenta en la trayectoria de un alumno, sino como que es algo que naturalmente hacemos y que aprendemos a evaluar y evaluarnos a los demás, y esto lo hacemos en relación con los demás, en primero en nuestras casas y luego en la escuela, en los diferentes grupos de pertenencia que tenemos a medida que vamos creciendo. Entonces, una evaluación genuina a nivel universitario tiene que considerar no solamente la evaluación del docente, sino también del estudiante respecto de su propio proceso. Y uno de los beneficios es la toma de decisiones, ver a la evaluación como un proceso de toma de decisiones. A mí me pareció como muy... ¿Dejé de compartir? No. No, está perfecto. Yo Lo lo dejé de seguimos ver. No, ya está ahí. visualizando. No lo vemos. Hubo un proceso de toma de decisiones, pero de toma de decisiones también desde ambas partes. Entonces, lo que hice fue resumir un poco las ventajas de los docentes cuando se autoevalúan y de los alumnos cuando se autoevalúan. En el caso de los docentes, conoce sus posibilidades y limitaciones, empieza a poder enfrentar sus expectativas con mejor realismo, a interpretar los procesos cognitivos de sus alumnos para realizar mejores ajustes, puede hacer mejores retroalimentaciones, tomar decisiones más conscientes, conociendo aparte el mapa cognitivo de sus estudiantes. La comunicación se vuelve más transparente porque las reglas del juego son más claras también, no solamente el que evalúa el docente, sino que comparte criterios con sus estudiantes para la evaluación. Y también es modelo de pensamiento reflexivo y divergente, porque el docente también tiene que, de alguna manera,
poder autoevaluar y reflexionar sobre sus propias prácticas. Y en el caso de los estudiantes, mejora la relación con el docente cuando hay un punto de autoevaluación, empieza a autorregular mejor su aprendizaje, hay todo un aprendizaje más metacognitivo y mayor autonomía, desarrollo de pensamiento crítico reflexivo, puede tomar mayor conciencia de su proceso cognitivo, saber para qué y por qué hace lo que hace. Esto creo que es lo que me pareció más importante de toda el ensayo, ¿no? Que poder saber lo que hacemos, para qué lo hacemos, con qué finalidad y qué estamos haciendo, porque eso es lo que realmente va a hacer de la evaluación, o la autoevaluación, mejor dicho, un proceso de producción de conocimiento. Y una mayor participación en el proceso de aprendizaje porque se lo está incluyendo también en esta instancia. Entonces, en conclusión, que las prácticas puedan ser más reales, conscientes, democráticas e interactivas. Y creo que lo resume esta frase de Litwin, que dice: en un ambiente en el que se privilegia el pensar, rara vez nos preocupamos por la evaluación. Y esto es porque, y es posible de considerar, cuando la evaluación la tenemos como proceso de producción de conocimiento y no como un momento de producción de resultados. Y si somos conscientes de lo que hacemos, ahí es donde vamos a poder apropiarnos de este conocimiento. Por eso subrayaba esto de qué hacemos y para qué lo hacemos. Bueno, muchas gracias. Espero estar bien con el tiempo. Buenísimo, buenísimo, muy bien, muy bien. Estamos acá con el cronómetro a Sí, yo full. fui por el PowerPoint porque es la manera de que yo no me vaya de... De ordenarnos, sí, 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 de que totalmente. entre en En esto tiempo. de autoevaluarnos. Bueno, muchísimas Bueno, no, por favor, gracias, un gusto. María Laura. Le consultaba a Daniela si puede continuar en el orden, ¿sí? Daniela Sí, Weibrat. sí, sí, estoy. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Ella presentó una ponencia que habla de cómo adaptar la forma de corrección de colgada del taller al entorno virtual. Gracias, Daniela, te escuchamos. Bien. Bueno, primero les pido disculpas, no puedo conectar con cámara porque tuve un accidente hace 3 días y estoy toda deformada, pero puedo hablar, así que eso es importante. Doble mérito tu participación, Daniela, muchas gracias. No, por favor. Bueno, mi experiencia pedagógica en este caso tenía que ver con la forma de corrección del aula taller. Nosotros basábamos la corrección en la modalidad de la colgada famosa, que en diseño es muy común, en arquitectura, en diseño, donde se cuelgan todos los trabajos para poder ver la producción de cada alumno. Y así se realiza como una autocorrección el alumno, y además los otros alumnos pueden corregir también y aportar, además de los docentes, obviamente, ¿no? Esto era todo un proceso que se realizaba en el aula, en donde se colgaba todas las láminas y todos participábamos. La pandemia nos trajo, entre otras cosas, la necesidad de revisar este método, que si bien en la facultad ya se venía trabajando y modernizando este método, nos vimos obligados a hacer una adaptación a la versión online. Como un primer punto a destacar es que estamos en una plataforma que es tan variada, la plataforma que utilizamos en la facultad, que nos permite múltiples vías de comunicación con los alumnos. Esto es buenísimo. Tiene sus ventajas, obviamente, pero también hay que encontrar cuál es el mejor medio para esta corrección conjunta sin perder la esencia de la corrección de la colgada, ¿no? Que es algo que está bueno porque no solamente es el docente diciendo al alumno esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, sino que es una puesta en común de todo el conocimiento entre todo el aula. Entonces, esta exposición, esta instancia de colgada, donde los alumnos presentaban, exponían y además quedaban expuestos ante sus compañeros y docentes, tuvimos algunas situaciones que pudimos como recrearlas. Todos participan también en estas situaciones nuevas, y se genera como esta comunidad de conocimiento donde cada uno va aplicando los conceptos teóricos que va aprendiendo en la corrección propia y en la corrección de los pares, y los docentes en la corrección de los alumnos. En el contexto de nuestra plataforma, yo encontré en este último tiempo, en este tiempo que venimos trabajando con la plataforma Blackboard, encontré 3 instancias que podrían reemplazar de alguna manera la famosa colgada del aula taller.
La primera sería los murales colaborativos. Son un ejemplo que está bastante próximo a la situación de colgada, en donde los alumnos cuelgan su trabajo, todos los demás pueden verlos y pueden hacer comentarios escritos sobre el trabajo de cada uno. Entonces se vuelve como si fuera un mural donde está expuesto el trabajo y los comentarios que hicieron los demás. El segundo ejemplo es la adaptación de la colgada al entorno digital, en donde se puede compartir pantalla y cada alumno puede mostrar el trabajo que hizo presentándolo a la cámara. Esta variante está un poquitito más alejada de la colgada tradicional, pero cumple una función bastante parecida. Por último, tenemos la corrección, que son los archivos que nos envían los alumnos por el chat del curso, que es un chat privado, digamos, de la plataforma. Permite la interacción directamente con cada alumno, como así que el alumno ponga algo en el chat común, y nosotros responder como docentes en el chat común. Los demás alumnos también pueden hacer acotaciones. El problema que encontré con esto es que los alumnos no llegan a involucrarse del mismo modo que como en las otras dos modalidades descritas antes, ¿no? Como que el que cuelga, el que manda algo por ahí, espera a ver qué contesta el docente, y todos los demás no sienten que eso es una instancia de corrección, sino sienten más bien que es una consulta que está haciendo un alumno en particular. Entonces, esto es como que yo lo siento que está como más alejada de la situación colgada de taller. Pero bueno, básicamente es mi experiencia en este último tiempo, con las que yo me fui familiarizando a través de la plataforma, y me parece que tanto la primera como la segunda son las más similares a lo que veníamos haciendo en la modalidad presencial. Y bueno, me parece que es interesante ver cómo todo esto se va adaptando al entorno digital. Muchas gracias. Gracias, Daniela, impecable la gestión del tiempo. Continuamos con Federico Laje, que junto con Dardo Santich ha trabajado en las configuraciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia digital en escenarios alterados. ¿Sí? Adelante, Federico, gracias. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla. Espero que se pueda ver. Bien. Bueno, mi nombre es Federico Laje. Estoy junto con el profesor Fabián Santich. Ambos somos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ¿no? Nosotros en esta oportunidad vamos a compartir este trabajo, configuraciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia digital en escenarios alterados, y esto tiene que ver con un proyecto que tenemos ahí en la cátedra que compartimos. Es una asignatura de grado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Esto queda en la localidad de Río Gallegos, ¿sí? Y en esta asignatura, que es de la carrera de Psicopedagogía y del profesorado de Economía y Gestión de las Organizaciones, bueno, nos propusimos este trabajo de capacitación en lo que sería el desarrollo de la competencia digital, esto pensándolo en profesores que enseñan en educación secundaria, como así también en estudiantes en el contexto de la educación superior que se están formando para ser futuros profesores, digamos, ¿no? Bueno, básicamente el proyecto tanto de extensión como de vinculación lo habíamos pensado en realidad esto antes de que surgiera la pandemia, y cuando lo fuimos a implementar, las capacitaciones y demás, bueno, nos encontramos con todo este escenario de fuertes transformaciones, de shock digital, decimos nosotros, ¿no? Y de procesos de cambio y de mutación de lo que sería hoy la práctica profesional educativa, docente, ¿no? Entonces, un poco estamos situados en este desafío, y en esta oportunidad les traigo para compartir en qué característica tiene nuestro trabajo. Bueno, básicamente nos propusimos esto de diseñar, implementar y validar esto de un modelo de capacitación y desarrollo efectivo de la competencia digital. Esto tiene que ver con trabajar todo el uso de la tecnología en estrategias didácticas, integrando tecnología que de alguna manera vayan más allá de la reproducción de una didáctica clásica, lineal, ¿no?
que pueda tocar distintos elementos más allá de las cuestiones instrumentales y no todos los aspectos pedagógicos, ¿no? Y también un poco ese compromiso más reflexivo con la práctica así más tecnoeducativa, digamos, ¿no? En base a eso, entonces, en nuestro proyecto, en una primera parte, trabajamos con este concepto de la competencia digital. Nuestro campo es en investigación educativa en la integración de tecnología, y las primeras investigaciones que hacíamos tenían que ver con esto del modelo 1 a 1, cómo se iba integrando los dispositivos tecnológicos en el aula, pero indudablemente esta idea de pensar la competencia digital para esta educación hoy del siglo XXI termina siendo hoy una agenda de la investigación en tecnología educativa, y allí nos adentramos un poco en esto de ver los distintos perfiles, enfoques, estándares que se plantean a la hora de pensar una competencia digital para la educación del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí fuimos indagando los distintos marcos referenciales, ya sea de los estándares TIC de la UNESCO, el modelo DIGCOM europeo, el modelo de ISTE y los distintos modelos también de países latinoamericanos, y de alguna manera fuimos como convergiendo en estas grandes dimensiones que tienen que ver con atender a dimensiones tanto instrumental del uso de dispositivos tecnológicos, la gestión informacional que tiene lo digital, ¿no? El aspecto más comunicacional de la práctica, la cuestión colaborativa y creativa con tecnología, ¿no? Y fundamentalmente también todo lo que tenga que ver con la resolución, intervención e innovación, ¿no? Con el uso de la tecnología. Entonces, en base a ello, trabajamos, ¿no? Dentro de una metodología que tiene que ver con esto de la investigación basada en diseño, porque de alguna manera nos permite esto de, a la hora de implementar las capacitaciones, ir haciendo todo un trabajo de seguimiento, ¿no? de validación de esta capacitación, que el docente de alguna manera también vaya preguntándose sobre, bueno, cómo se autopercibe en esta competencia digital y qué aspectos nosotros podemos de este proceso de cambio que supone desarrollar la competencia digital, cómo nosotros podemos ir documentando en estas fases de pasos, ¿no? Planteándonos este modelo de investigación basada en diseño. Creemos que también esta metodología, ¿no? Permite un poco combinar procesos de innovación con investigación. Bueno, dejo acá entonces porque así voy respetando el minuto. Muchas gracias también por la participación en las jornadas. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, continúa entonces José Antonio García Cano, cuya ponencia habla sobre el método de Block Learning PG y la construcción del aprendizaje de la Universidad del siglo XXI de Yucatán, México. ¿Sí? José Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la oportunidad, un gusto saludarles. En mi caso quiero por ahí mencionarles o platicar un poquito acerca de lo que es esta propuesta metodológica, ¿no? Esta propuesta metodológica denominada el método Block Learning PG y la construcción del aprendizaje habla un poquito acerca de pues un método flexible que combina diferentes elementos propios pues de la pedagogía abierta, ¿no? Lo que es la parte del modelo centrado en el alumno. En este caso, por ejemplo, se presentan pues una práctica que se realizó, la verdad, de una migración de lo que es el modelo original de la propuesta que se da en 2018 de manera pues vivencial o de manera presencial, ¿no? Que es como pues normalmente estaba denominado el método, ya que involucra el uso de piezas de plástico para construir constructos y pues desarrollar ciertos aprendizajes, ¿no? Con una cierta línea didáctica de armado. Entonces, en este sentido, les digo, el método Block Learning, aquí les puse más o menos lo que es una alternativa que combina diferentes elementos en pro del aprendizaje y también del desarrollo humano. O sea, este modelo se implementó también tanto en la parte de capacitación o de la parte andragógica para el desarrollo de competencias laborales en empresas y demás, y también lo que es la parte, pues, educativa, pedagógica, ahora sí que
en diferentes niveles que van desde el nivel preescolar hasta el nivel, ahora sí que superior y posgrado, como es maestría, ¿no? Por ejemplo. En este sentido, les digo, se delimitan ciertos objetivos ya prediseñados según el nivel y según lo que se quiera desarrollar, y pues aplica fundamentos de gamificación, utiliza igual parte del Lego Serious Play. En este caso, pues el método utiliza piezas de plástico como estas, pero puede ser cualquier tipo de pieza de plástico, no tiene que ser Lego, puede ser pequeña, puede ser grande, pueden ser combinadas, pueden ser incluso pues otro tipo de piezas involucrando papel y otros materiales, ¿no? Para lograr esta parte. Y pues maneja también algunos postulados de evaluación auténtica, evaluación integral en modelo 360 y lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Buscando desarrollar no solamente saberes conceptuales, sino completos. Entonces, ahora sí que aquí está la parte presencial de algunos muestreos, se las comparto. Esto es lo que era el método pues en 2018, 2019 y lo que es la parte de 2020 pre-pandemia, podríamos llamarlo así, y pues aquí hay algunos constructos, ¿no? Que van desde universidad hasta medio superior, y en esta ocasión lo que vengo a plantearles pues es cómo se trasladó, se traspoló a la parte virtual. En este caso, como pueden ver, ahí hay la muestra o lo que es el grupo que participó en lo que es esta propuesta. Fue un grupo de estudiantes de la licenciatura en educación, gente que está pues ahora sí que ya próximos a ser docentes o a dedicarse al ámbito educativo. Y lo que hicimos fue trabajar los modelos, pero ahora sí que desde casa, cada quien con sus propias piezas, y hicimos grupos de Zoom y manejaron ellos los mismos pasos, nada más que a través de herramientas colaborativas como lo es Canva, ¿no? Que es una herramienta para hacer infografías, a través de una evidencia de la metodología, de la asignatura metodologías activas propia de la currícula que ellos llevan, ¿no? Entonces, a través de eso se hizo la muestra, se hicieron equipos, pero todo fue de forma virtual y cada quien en su casa tuvo la oportunidad de construir, unificar y plantearlo de forma digital. Y pues después de eso, al final de la presentación o al final de hacer esto, ellos recalcaron que pues les gustaba más este tipo de métodos o que tenía un poco más de impacto debido a que para ejecutar o para organizar la situación didáctica se utiliza lo que es un diagnóstico. Ese es el primer punto, se hace un diagnóstico específico en el cual se ven los estilos de aprendizaje del grupo y de ahí parte lo que es la flexibilidad de las evidencias finales a entregar. Entonces esto se alinea con el objetivo previo que ya se tiene trazado y posteriormente pues se dice qué tipo de evidencia van a entregar, ¿no? Puede ser un ensayo, puede ser una presentación, puede ser una infografía, se les presenta una lista de actividades o una hoja de una agenda, una checklist en donde ellos ven todas las actividades que se van a hacer de inicio, desarrollo y cierre y se van organizando de manera grupal para poder ellos pues presentar al final del día su constructo y exponerlo, ¿no? Entonces ahí se resaltan diferentes habilidades blandas, como puede ser el trabajo colaborativo, lo que es la parte de igual de, ¿cómo se llama? Trabajo colaborativo, comunicación, lo que es la resolución de problemas también, organización, y pues todo esto es ahora sí que centrado en el estudiante, ¿no? Se le da acompañamiento formativo de inicio a fin y al final hay un instrumento de evaluación que se construye en conjunto, pues para que delimitemos exactamente lo que se quiere evaluar y se logre un aprendizaje con mayor significado. Entre los puntos que ellos destacan es precisamente que se sienten partícipes durante todo el proceso educativo, que sienten que el método no los deja estar quietos, o sea, los pone en movimiento a pesar de que están en la parte virtual y de que representa varios retos, desde que se plantea la situación detonante o el momento inicial hasta que ejecutan al final ya con una parte de preguntas y respuestas. Y pues esto, según el muestreo que se realizó y las entrevistas también, se realizó entrevistas semiestructuradas y se hizo una parte también cuantitativa, demuestran que resaltan mucho esa parte, ¿no? Que esté centrado en el estudiante y que lleve un proceso de diagnóstico, volviendo el aprendizaje algo más significativo. Y pues básicamente eso es lo que les quería compartir aquí desde Yucatán, México. Muchísimas gracias, José. Bueno, ahora me toca a mí, justamente. Bueno, yo soy Constanza Lazácera, soy docente también de la Universidad de Palermo. Mi ponencia habla de la gestión del cambio en instituciones educativas y específicamente en cómo construimos el concepto de comunidad académica como un foro, ¿sí? de espacio no solamente de encuentro con los estudiantes, sino entre los propios docentes y la comunidad académica en general, ¿no?
En esto trabajamos mucho en lo que es la gestión del cambio en las instituciones educativas propiamente dicha, en este tiempo que hablamos tanto de incertidumbre y de crisis, que en realidad no es otra cosa que la historia de la humanidad, pero sí una gestión profesional, ¿sí? Del cambio y del diseño, ¿sí? de nuevas realidades, sobre todo de construcción de conocimiento nuevo, ¿no? Esto que decía María Laura justamente al inicio donde tomé nota, y este concepto de comunidad académica nos permite revisar de manera permanente, ya que estamos trabajando en conocimiento nuevo y no en la repetición de conocimiento memorístico, ¿sí? En la revisión de lo que son los procesos, ¿sí? En lo que es la gestión de la emocionalidad y los roles en la gestión educativa y sobre todo el diseño de futuro, ¿no? Esto que dice Marc Augé de construir porvenir, ¿sí? En la idea del conocimiento y en la gestión del conocimiento nuevo. Esto nos lleva a pensar un poco lo que están exponiendo en este momento cada uno de ustedes, que nos abre el juego a un paradigma colaborativo que, digamos, conceptualmente es muy rico, mucho más rico aún cuando lo ponemos en la práctica a través del concepto de comunidad educativa, que nos permite gestionar grupos de docentes para convertirlos en equipos de docentes, ¿no? Con mayor conciencia de las contribuciones que genera la autonomía de cada aula, ¿no? No importa si es sincrónico, si es virtual, si es remoto, si es presencial, si es un contexto de hibridez, ¿sí? Sino cómo se van dando esas contribuciones de manera permanente, ¿sí? A través de las metodologías ágiles en el aula, ¿sí? Estoy mirando el reloj a la par que, que hablo para no pasarme, a través de nuevos planteos, a través de esto que propone también la Universidad de Palermo y digamos en general como paradigma, que es situar al estudiante como protagonista del aprendizaje, pero también nosotros en nuestro rol docente de poder intervenir, ¿sí? En planteos mayéuticos con mejores y nuevas preguntas, ¿no? Esto que apunte a construir nuevas miradas, nuevas preguntas, no pararnos en el lugar de la certeza, ¿sí? Sino en el lugar del porvenir, ¿no? En el lugar de diseñar nuevos aportes disciplinares, ¿sí? Nuevas miradas, ¿sí? Que nos permitan construir, sobre todo acercarnos más a problemáticas sociales, ¿sí? Entramadas en cada materia, en cada asignatura, en cada abordaje disciplinar, ¿no es cierto? Creo que lo que más demanda la opinión pública son marcas educativas cada vez más comprometidas con estas problemáticas, pero también construidas a sí mismas como actores sociales, no como entes separados de la sociedad. Así que bueno, eso es un poco la ponencia, ¿sí? Que ustedes podrán revisar. Me detengo acá, así podemos continuar, en este caso con John Arias, ¿sí? Hola, hola. Buena ¿Cómo estás, John? intervención, Muchas Constanza. gracias. Muy John bien, muy bien. Arias participa con un... Hola. Tu A micro. ver, Ahí fue. ahí no, se me silenció solito. Proviene bueno, de la Universidad de Guayaquil, de Ecuador, ¿no es cierto, John? Sí, Con así es. una ponencia que dirime sobre la inteligencia espacial y su rol en la tipografía tangible. Adelante, John, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la enseñanza que están impartiendo. Estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Constanza mencionó hace un momento el término conciencia. Es lo que todos los docentes debemos generar en nuestros educandos. Es muy difícil. Las nuevas generaciones son cambiantes, así como las necesidades sociales mutan cada segundo y tenemos que adaptarnos.
más que inteligentes hay que ser sabios, y es lo que hay que transmitirle a los chicos. Me reintegré recién en la Universidad de Guayaquil en la carrera de diseño gráfico y como docente me inquietó mucho la problemática que el grupo de estudiantes de entre primero, segundo, cuarto y séptimo semestre de la carrera de diseño gráfico presentaron en cuanto a dificultad de composición o lectura del comportamiento de los elementos básicos de la comunicación, como la tipografía, que es una de ellas. Todos sabemos que la tipografía es parte de nuestro modo de vivir, nuestro modo vivendi, de nuestro lenguaje, es la voz de nuestra rama, diseño gráfico en este caso. Son 700 estudiantes en el cual tuve que ubicarme y delimitarme en la muestra de 172 estudiantes de primero, segundo, cuarto y séptimo. Hice unas encuestas, para no darle larga al asunto, realicé un workshop de modo experimental, aplicando la escala de Likert también para encuesta. También aplicamos la exploración de campo. Les pedí a los chicos que indaguen las necesidades del mercado, que indaguen esa necesidad oculta del consumidor, el insight, como le dicen, en el medio comunicacional. Y hay que analizar mucho en la psicología de la letra. No solo es la psicología del color, sino también de la letra, de la forma, y cómo estos influyen en el comportamiento humano. Muchos estudiantes tuvieron inconvenientes en un principio para ser parte de este proceso de materialización tangible y no tangible, ya que el lado emocional, el lado de marca, el lado emocional se evalúa mucho desde el reconocimiento y sectorización de áreas más ocultas del consumidor en este caso. Las asignaturas fueron teoría del color, estudio de caso, gestión de proyectos y computación aplicada en investigación científica. Les voy a compartir los resultados para no, creo que me voy a pasar del tiempo. Voy a ser muy rápido. Este fue el de la primera estudiante. Aquí es donde se realizó Andrea Guillén Matamoros, en la materia de estudio de caso, cuarto semestre viene a ser. Se realizó un sondeo real. Tratamos de acercarnos al mercado antes de rediseñar la gráfica de un empaque o de un producto o servicio. Sondeamos necesidades de manera realista y pertinente para ver cuál es el comportamiento actual de un consumidor, cuál es esa antropología que éste emite. Luego pasamos a las causas, a las consecuencias, como un trabajo de investigación de campo, un poquito más reducido, digámoslo acá, ¿no? De manera más resumida. Es un brief, en modo de brief realizamos este tipo de trabajo de investigación. Esta es la teoría. La práctica está acá, lo que se materializó en sí. El Coffee Workshop prácticamente es la gráfica que hizo la estudiante. Esto no lo descargó de internet, es una gráfica que nació desde cero. El Moodboard es un lenguaje más gráfico, en donde la inteligencia espacial del ser humano se desarrolla desde ese contacto o interacción con la línea, la forma, el código de color y cuál es la funcionalidad de cada una. Howard Gardner en sus investigaciones en los 80 dio a conocer los primeros 8 inteligencias múltiples del ser humano. Entre ellas la inteligencia espacial, que es la que nosotros los diseñadores gráficos, arquitectos, escultores, e incluso los taxistas explotamos a cabalidad. Los taxistas digo porque es reconocimiento de área, sectorización geoespacial, es decir, los lugares a donde se van a dirigir, los destinos, mapas, ya tienen un mapa mental los taxistas. De ellos se aprende bastante. Los chicos hicieron ese sondeo también. Nuestro sondeo de gráfica fue el Moodboard, lo que los taxistas le dicen mapa, nosotros le llamamos Moodboard. Esto es un mapa de gráfica desde fotografías para comunicar el mensaje que se quiere llegar a transmitir con su respectiva misión, visión. Está la identidad, generamos la identidad verbal de la marca, generamos el sondeo del lado emocional, recordando siempre que marca no se resume en un logotipo. Esa fue la dificultad con la que me encontré. Dijeron al principio que les hice la pregunta de la diferencia entre marca y logotipo, dijeron lo mismo, no es lo mismo. Cuando
Un estudiante me dijo por interno, profesor, ¿cómo puedo aprender a hacer una marca sin ver tanto libro, sin ver tanto YouTube? ¿Cómo puedo hacerlo? Listo, lo vamos a hacer en modalidad de práctica experimental, exploración de campo, escala de Likert. Vas a indagar, evaluar el grado de conformidad de los encuestados consumidores y también de quienes producen el producto para el mercado. En este caso es una cafetería. Y así fue explorando un poco en cuanto a la identidad gráfica y la identidad verbal de la gráfica. Un trabajo titánico. Con decirles que mañana recién recibo los últimos proyectos finales de este ciclo. Estoy seleccionando prácticamente los mejores porque solo 5 minutos la intervención, pero ya mañana culminamos todo y realizaremos la exposición virtual de lo que hemos hecho. Esto es un trabajo de exploración de campo cuyo fin es desarrollar ese talento del chico, el intelecto, y también cómo él puede decodificar los mensajes. Una cosa es codificar y otra es decodificar, pero reconfigurar ambas aristas en la comunicación, sabiendo cómo es la sociedad actual, es un trabajo de mucha exploración. Estoy bien con el tiempo, Constanza, ya me asusté. Ya estamos, ¿verdad? John. Sí, Ya estamos, pero te disculpa. invitamos a seguir construyendo alguna pregunta, alguna reflexión Sí, al cierre. para cerrar mi Sí. intervención es generar conciencia. Tenemos que trabajar mucho en generar conciencia. Me gustó lo que dijo Constanza. Paradigma, dijo también ella. El término paradigma. Hay que romper las parálisis paradigmáticas en la educación superior. No caigamos en la educastración superior, sino más bien en la educación. Hay mucho que hacer allá afuera. Y muchas gracias y disculpen si me Gracias, pasé del John. tiempo. No, Gracias. está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Lady Escobar, que proviene de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, y presenta su ponencia El marco legal supranacional para la internacionalización de la educación superior en Colombia. ¿Cómo estás, Lady? Muchas gracias. ¿Podés abrir tu micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ahí está, muy bien. Sí, ¿Sí gracias. me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Lady Susana Fierro Escobar, como lo mencionó usted, pues muy contenta de compartir todos estos conocimientos y también de conocer esas diferentes experiencias a nivel de investigación y a nivel pues de todos los procesos que se desarrollan dentro de la educación. En el caso particular, se está abordando el tema de la internacionalización de la educación superior y específicamente en un proyecto que va en el relacionamiento de las zonas de integración fronteriza entre Ecuador y Colombia, específicamente en la zona andina que implica la provincia del Carchi y el departamento de Nariño. Entonces, hemos visto dentro de diferentes mesas de trabajo que hay un desconocimiento sobre el marco legal de cada país, ¿sí? Hay un desconocimiento sobre ese marco a nivel supranacional y ese marco también propio de cada estado para emprender esas diferentes políticas y estrategias de internacionalización. Pues entendemos que la internacionalización implica un proceso, ¿no? Y la aprehensión también de diferentes dimensiones, no solamente internacional, global, sino también intercultural. Y eso pues es lo que nosotros queremos desarrollar a través de diferentes rutas de internacionalización. Por esa razón, pues miren que este es el espacio geográfico donde se pretende abordar la internacionalización, Nariño, Carchi y una parte también de Imbabura, y donde se encuentran instituciones de educación superior públicas y también privadas, y pues de la que la Corporación Universitaria Minuto de Dios hace parte. Pues en primer lugar, pues haciendo ya un análisis más completo sobre esas normas internacionales, pues ha logrado determinadamente en Colombia que existe un bloque de constitucionalidad para hablar sobre los tratados y convenios internacionales. Lo que sucede es que esos referentes normativos solamente lo podemos abordar desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque en la misma Constitución pues se entiende en el artículo 3º que es una norma de normas, o sea, no podemos utilizar otro referente antes de nosotros acudir a la Constitución política.
Entonces el preámbulo señala que pues, el mismo Estado colombiano está comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, que también reconoce dentro de las relaciones exteriores esa soberanía, esa independencia y esa autonomía, ¿no? para lograr esa integración, y también pues que todos los tratados y convenios internacionales hacen parte del marco legal siempre y cuando sean ratificados por el Congreso. O sea, significa que el Congreso los tiene que aprobar mediante ley para que estos ya sean de obligatorio cumplimiento. Entonces, en ese bloque de constitucionalidad ya integramos todos esos tratados y convenios internacionales, como por ejemplo el Convenio Regional de Convalidación de Estudios y Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Mire que esto ya viene desde 1974 y establece unos lineamientos mínimos, ya reconoce, ¿no?, que los diplomas, certificados y diplomas de educación superior que se hayan obtenido en otro estado ya los pueden reconocer en los estados miembros de ese convenio, bueno, los que aprobaron ese convenio. Ahí pues lo único que consideraría allí es determinar cuáles son los créditos, cuáles son los semestres o trimestres, y eso se entendería válido en otro estado latinoamericano. UNESCO, pues que eso a través de los criterios de cooperación, de solidaridad, mire que ya está abordando desde 1998 el tema del plurilingüismo, esos programas de intercambio de docentes y de estudiantes. Miren, pues aunque aquí hablamos solamente del tema de movilidad, ¿no?, de entrante y saliente, pero al menos ya lo estamos considerando dentro de esa integración regional, y también el establecimiento pues de esos vínculos institucionales que promuevan esa. A ver ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se desconectó un poquito, pero podés continuar, por favor, te queda un poquito más de un minutito. Listo, entonces estaba también mencionando que hay unas normas de tipo regionales que nos permiten fortalecer esa integración regional, salvo que en cuanto a las normas binacionales, pienso que Colombia tiene diferentes convenios, por ejemplo, con Costa Rica, tiene convenios específicos con Uruguay, tiene convenio específico con España, con Chile, con Bulgaria, con Alemania, con la Unión Soviética, ¿no?, desde el año de 1922, pero en cambio, en el caso de lo que es Ecuador y Colombia, lo que tenemos actualmente es un acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales firmados simplemente por los cancilleres. Entonces, nos requiere todavía trabajar un poco en la parte legal para que esto se convierta en una ley de obligatorio cumplimiento y para que así fortalezcamos esa integración y para fortalecer también esa internacionalización. Entonces, miramos que se requiere avanzar mucho institucional, esa motivación por parte también del sector privado público que está muy empoderado de este proceso. Hay unos buenos avances, pero si la parte legal está limitada, entonces también se dificulta mucho desarrollar todas esas estrategias que se están planeando de manera positiva para docencia, investigación y proyección social. Eso quería comentarles sobre. Se entrecorta un poquitito, pero bueno, buenísimo. Muchas gracias, Lady. Proseguimos entonces con Cintia Carbone, cuya ponencia es Psicopedagogía en tiempos de pandemia, ¿sí? Y se presenta de parte de Includere, del Centro de Apoyo a la Integración ESCOL. Cintia. Sí, acá estoy. Muchas gracias. Tratando de compartir. Sí. Ahí se ve. Ahí está, bueno. Lo voy a dejar así. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carbone Cintia, yo soy psicopedagoga. Estoy estudiando el ciclo de licenciatura en la UNLAM, pero bueno, ya hace años que estoy trabajando. Y durante la pandemia surgieron muchísimas cosas que tienen que ver más con la parte emocional, ¿no? En las escuelas hay mucha preocupación con la baja autoestima de los chicos, con la deserción escolar, con frustración, tanto de los docentes como de los chicos, ¿no? También. Ahora se implementó, yo le llamo nueva presencialidad, seguramente muchos la habrán llamado, porque bueno, al estar
tienen que estar separados y con el barbijo puesto y con todo lo que conlleva la presencialidad. Primero en un inicio se hizo en burbujas, ahora se unieron las burbujas, hay más chicos en el aula, y además también se siguió con la virtualidad. Entonces lo que hay es un cansancio por demás por parte de los docentes y de los alumnos, ¿no? Y bueno, como psicopedagogos no podemos estar ajenos a esto, así que me parece importantísimo poder realizar acompañamientos que tengan que ver con un apoyo socioemocional, con una educación socioemocional, que no se está implementando mucho en las escuelas, ya que, bueno, con la vorágine del correr de los tiempos, que la pandemia como que trabó todo y los chicos están atrasados en la parte cognitiva y no llegan a preparar los trabajos, y todo el correr del día a día, me tocó hacer un acompañamiento donde, bueno, hay un chico que tiene retraso madurativo, está atrasado en algunos trabajos, y correr todos los días para terminar los trabajos y entregar para poder aprobar. Y se está dejando de lado lo vincular, lo afectivo, que es tan importante, ¿no? Entonces, en la tesis que estamos armando en la facultad, nos pareció muy importante tomar el ámbito socioemocional para que se hagan proyectos dentro de las escuelas, que tengan que ver, actividades que tengan que ver con el manejo de las emociones, con poner en palabras todo eso que al chico le sucede, ¿no? Ya que dentro del ámbito escolar se puede ver y reflejar que manifiestan violencia, autoestima baja, frustraciones, chicos que abandonaron el colegio, chicos que no tuvieron acceso a la virtualidad, o sea, que perdieron un año de escolaridad, y cómo impactó todo esto, tanto en los hogares como en las instituciones educativas. Entonces, esta revinculación que se va haciendo de a poco, es importantísima trabajarlo desde lo multidisciplinar, ¿no? Tanto el equipo que esté dentro de la escuela, como psicopedagogos externos, como directivos, equipo docente, alumnos y las familias, ¿no? Sostener y contener toda esta situación que tiene que ver con lo vincular, con lo afectivo, con lo emocional, todo aquello que los chicos no pueden poner en palabras y que tal vez lo manifiestan de manera violenta, agresiva, porque están enojados por millones de cosas que deben haber pasado durante todo este tiempo, ¿no? Y todo esto que, bueno, que tenga más espacio, digamos, como decía yo, que haya más espacios que humanicen, que puedan ellos hablar y decir lo que les pasa, y espacios seguros, ¿no? Armar proyectos que sean espacios seguros a través de actividades, a través de juegos, a través de cosas que ellos les den confianza, y también que tenga participación la familia y los docentes, ¿no? Me parece muy, muy importante, más en estos momentos donde muchos quedaron por fuera del sistema educativo. Eso es un poco lo que, bueno, lo que estamos recién armando, ¿no? Falta bastante todavía, pero bueno, no quería dejar de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia, súper interesante la gestión emocional. Gracias. Continuamos entonces con Daniel Tubio, ¿sí? Cuya ponencia habla de cómo ordenamos las sillas en un aula virtual. Muchas gracias, Cecilia, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Gracias por el espacio. Y bueno, desde el título, ¿no? Estoy planteando perdón, una reflexión que me surgió a partir de la migración del aula física al aula virtual. Hoy no hablamos de aulas, ¿no? Hablamos de plataformas. Y también eso me hizo pensar, ¿no? Cuando empezamos con las clases virtuales, estar en una plataforma es como un lugar de lanzamiento, ¿no? Un lugar que nos lanzó a lo desconocido, a la mayoría de nosotros que nunca habíamos dado clases virtuales. A partir de eso recordé cuestiones que había estudiado en algún momento de cómo es el mejor ordenamiento de un aula para democratizar de alguna manera
la distribución o el intercambio de aprendizaje y enseñanza que hacemos. Y empecé a ver en el aula virtual como un elemento o como una situación mucho más amigable y democrática para ese reparto del espacio del que normalmente hay en un aula tradicional. Si bien yo doy una materia que es un taller, en donde muchas veces las sillas se distribuyen de manera tal que todos los estudiantes puedan participar, no solo mirando al docente que expone, sino interactuando entre ellos, siempre hay complicaciones de espacio, de distribución, siempre alguno queda afuera, siempre, ¿no? Es como muy difícil distribuir el espacio de un aula. En la pantalla el espacio es plano, es bidimensional, todos tenemos, como nos pasa ahora, ¿no? Todos tenemos el mismo rectangulito para ubicarnos, y no hay a priori una jerarquía en esa ubicación. Si bien el docente siempre tiene ciertos privilegios, ¿no? En este caso esos privilegios los tiene Constanza, nos puede silenciar, nos puede apagar la cámara, pero en definitiva, si se le da la palabra a alguien, ese la puede tomar rápidamente. Es como mucho más fácil la redistribución de roles y de espacio en el aula virtual. Y a partir de eso empecé a observar una mayor horizontalidad en el desarrollo de las clases, una mayor participación de los estudiantes, una mayor o más dinámica colaboración entre los estudiantes a partir del chat. Y de repente empecé a ver en ese aula virtual una serie de ventajas en relación al aula física. A pesar de, insisto, dar una materia que es taller de fotografía, donde hay mucho de práctica, y esa práctica quedó relegada al espacio de cada uno en su casa. Creo que en el desarrollo de las clases y en la participación de los estudiantes se dio un paso adelante muy positivo. Por otro lado, por lo menos en las asignaturas que yo doy, sin pretender ser un estudio, esto es simplemente una observación, hubo una mejora en el aprendizaje, una mejora en los trabajos de proyectos integradores finales que entregan, y un mayor aprendizaje de los contenidos teóricos, porque el hecho de estar cada uno en su casa hizo que de alguna manera tuvieran que ser más autoconscientes de su posición de estudiantes y tratar de buscar información y de resolver problemas por su cuenta, al no tener al docente todo el tiempo al lado. Creo, y como para cerrar, que no tendríamos que dejar pasar esta oportunidad de toda la experiencia que hemos adquirido en este pasaje a lo virtual, para cuando tengamos que volver a las aulas presenciales o cuando volvamos a las aulas presenciales, sacar provecho de esta experiencia. Como toda reflexión, más que respuestas, genera preguntas, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿seremos capaces de incorporar, por ejemplo, computadoras en las aulas para que, además de estar presencialmente, estemos conectados en red dentro del aula para poder intercambiar información rápidamente, como se hace en las aulas virtuales? O tal vez pensar algún sistema mixto donde algunas clases se den virtualmente y otras, las que necesiten de una presencialidad, una entrega de un prototipo, una evaluación de un modelo en escala, no sé, se hagan presenciales, ¿no? O sea, como rescatar de toda esta experiencia que fue un poco obligada de alguna manera por la situación de la pandemia, rescatar los elementos más importantes. Perdón, había puesto la alarma. Rescatar los elementos más importantes y poder incorporarlos en el aula presencial y hacer un mix con lo mejor de cada mundo. Esa es un poco la idea de la reflexión y de la ponencia que presenté. Muchísimas gracias por escucharme y gracias a todos por compartir sus experiencias. Muchísimas gracias, Daniel, que ahora percibo que es tu bio, ¿no? Ahí está, sí, sí.
Bueno, muy bien. Fernando, ¿tenemos algún participante más o hemos completado con las ponencias? ¿Sí? Constanza, sí. Daniel fue el último, no hay ningún participante más, así que podés continuar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un poco la invitación que les hacíamos a través del chat era poder, digamos, participar con, bueno, con sus preguntas, ¿sí? Con sus consultas, con sus reflexiones. La verdad que son todas ponencias súper ricas, creo que generan esta idea que hablábamos del foro como nuevo conocimiento, ¿no? Un foro académico donde todos vamos aportando experiencias y reflexiones. A mí me interesa muchísimo un concepto que están utilizando los biólogos actuales y que a nosotros, por lo menos a mí en las clases me viene como anillo al dedo, que es el concepto de resonancia mórfica, ¿no? Esto de cómo en este paradigma colaborativo cada uno de nosotros contribuimos con el otro, aún sin buscarlo, ¿no? Y esto que planteaba en algún punto Daniel, de qué nuevos aprendizajes y qué nuevas miradas tomamos de este año y medio, prácticamente 2, ¿sí? De lo remoto, de lo semipresencial, digamos, de las distintas clases sincrónicas, para seguir generando contextos híbridos, ¿no? Que nos permitan seguir abriendo posibilidades, no importa dónde nos encontremos, ¿no? Mientras tengamos acceso a cierto tipo de continuidad conectiva, ¿no? En algún punto. Pero bueno, me parece que es súper importante las nuevas miradas y los nuevos planteos bien nutricios que nos ha dejado todas estas experiencias y en la cual nosotros hemos contribuido, ¿no? Cintia, José, Cecilia, ¿querían comentar algo? John. Sí, me parece sumamente importante lo que hablaba Daniel, esto de tomar algo positivo, ¿no? De esto que nos pasó, que sea para que sea algo positivo, que se pueda implementar todo este aprendizaje que tuvimos, por ejemplo, de mi parte de golpe, porque me anoté en una carrera presencial y la tuve que hacer toda virtual, así que tuve que aprender a usar un montón de plataformas y cosas. Tuve que atender virtual también y hacer apoyos pedagógicos de manera virtual, que es muy difícil, pero lo positivo es eso, ¿no? Que rápidamente uno puede buscar información, compartir y solucionar quizás parte de algunos problemas, y además, bueno, enriquecernos entre todos, y que aquel chico que quizás no pudo asistir o lo que sea, puede rápidamente tomar la información a través del Classroom o de las aulas virtuales que llegaron para quedarse, digo yo, ¿no? El docente creo que tiene que utilizar eso como una herramienta en este momento. Bueno, prosigue Cecilia Arroyo, ¿sí? Cuya ponencia habla del docente justamente innovador como experiencia creativa. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Bueno, voy a tomar algunas cosas de las colegas que fui escuchando. Si bien soy docente universitaria, yo tomé como premisa el colegio secundario, también soy docente a nivel secundario superior, y me parece como premisa válida pensar qué es lo que les espera a los alumnos el día de mañana, y parto de esto, ¿no? Que las instituciones educativas no están preparando a los estudiantes para el entorno laboral actual. Esta carencia que hay de contemplar las habilidades blandas, que es un poco creo que lo que hacía referencia también Cintia y algunas otras presentaciones, el espacio lúdico y los distintos espacios que permitan generar ese pensamiento crítico, no solo depende de la institución, sino también de la innovación que el docente proponga en el aula. Partiendo de esa premisa, el tema de incorporar los espacios lúdicos tiene que ver con aspectos tecnológicos y métodos innovadores. Yo puse en este caso cuatro
4 propuestas. Estas cosas que yo estoy mostrando son las que aplico en el aula, son cosas reales, tangibles y posibles en determinados contextos. Ahí es donde se marca un poco la diferencia de posibilidades y de herramientas. Pero bueno, puse el tema de las demostraciones reales, las artes aplicadas, y obviamente realidad virtual, realidad aumentada, que obviamente no todos los espacios educativos tienen acceso a este tipo de propuestas, pero la innovación siempre es bienvenida. El espacio lúdico como aspecto, como recurso tecnológico genera justamente una experiencia creativa para los chicos, una experiencia interactiva y una experiencia participativa, en donde los conocimientos quedan más firmes y con una explicación mucho más válida que desde una teoría más tradicional, por decirlo de alguna manera. Desde los aspectos tecnológicos también, el docente, por lo que vemos en el día a día, es necesario que se vaya ayornando en lo que el ámbito laboral está esperando. Hoy el ámbito laboral, yo por lo menos el área en el que me manejo es el diseño, la comunicación, el marketing. Hoy son todos estos recursos, el podcast, la narración de historias de marcas, stop motion, videos, animación. Eso es necesario empezar a moverlo por eso tomé el nivel secundario superior y no la universidad, para ir formándolos desde más chicos, en este tipo de recursos que irán cambiando, irán evolucionando, y dentro de un tiempo serán otros, pero son todos recursos tecnológicos que permiten una incorporación de conocimientos mucho más ágil, con los tiempos que hoy también se están manejando, y que manejan los jóvenes hoy. Básicamente los elementos que eran interesantes es que también en esta etapa que nos toca vivir, se notan un poco las diferencias, es la aplicación de la educación emocional, hacer hincapié en las inteligencias múltiples, es tomar al individuo de forma heterogénea, posicionándolo a él en el eje educativo y escuchándolo, los espacios, o sea, la presentación tenía que ver con esto, con mostrar muchos factores que intervienen en el tema del aprendizaje, desde los sentidos, desde los olores, desde los colores, de todos esos factores, cómo pueden llegar a generar y motivar, porque ese era el objetivo de la charla, es motivar experiencias creativas y de pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico viene de muchos lados, no solo de lo que el rol del docente hoy cambió, mutó. El rol del docente hoy, y la famosa aula invertida, tiene que ver con esto, con motivar a los alumnos y hacerlos partícipes y escuchar cuáles son las necesidades actuales, que obviamente dependerán del contexto, del entorno, y sobre todo también de que la institución tenga una bajada vertical coherente, porque si bien mi título es un docente innovador, genera un pensamiento crítico, tiene que estar en un contexto que le permita aplicar todo eso que puede llegar a tener en la cabeza. Si no tengo los recursos, la innovación la voy a tener un poco limitada. Eso era un poquito lo que quería. Perdón, sí, tal cual. Estábamos justamente pensando, en la carrera con las compañeras, en esto de que si no cambia el sistema curricular, el docente no puede intervenir como quisiera, ¿no? El sistema debe cambiar, si no, es imposible. Es imposible. Y yo trabajo en un ámbito en donde realmente tengo todas las herramientas, y así todo, estoy coartada, no me imagino en lugares en donde realmente no hay un acompañamiento. Sobre todo lo emocional. Me parece que es fundamental. La parte de educación emocional, y eso tenía que ver con la primera parte de esas habilidades blandas que nivel secundario, universitario, no está haciendo hincapié, y hoy en el ámbito laboral, por lo menos en algunos espacios, hoy es fundamental. Más allá del título que obtengamos, si no sabemos trabajar en equipo, liderar, gestionar, tener empatía, creo que la medalla de oro no alcanza. No alcanza. Un segundito, José, que Federico había escrito en el chat. Bueno, muchas gracias, muy interesantes las presentaciones. Quería preguntar sobre los procesos de internacionalización, qué avances hay entre países latinoamericanos y en particular de Colombia. Creo que, Lady, es una pregunta para vos.
Bueno, me escuchan, tengo problemas con internet parece, pero pues lo que les mencionaba es que a nivel de Latinoamérica existen diferentes convenios binacionales para tratar como de reconocer de manera mutua los certificados, los títulos y los grados académicos. Uno de ellos pues es el convenio que existe con Argentina y bueno, se reconoce mediante la ley 147 del 94, o sea, existe una facilidad para estudiar, o sea, como de los colombianos en Argentina y de Argentina aquí en Colombia. El inconveniente ya práctico es que esto ya es también a nivel práctico y de cómo se desarrollan pues todos los procesos, es el momento del otorgamiento del título. Caso particular, yo estudié en la Flaxo en Argentina y ya es bastante el tiempo en el cual no se ha logrado la entrega del título. Y la homologación aquí en Colombia se demora alrededor de 2 meses, pero hasta el momento no he recibido el título de maestría. Entonces, o sea, eso es lo que como que faltaría fortalecer en el aspecto de los procesos y procedimientos, pese a que hay la norma, pero pues en a nivel práctico también hay ese desconocimiento. Hay muchos a nivel de región que desconocen la existencia de estas leyes, hay muchas que desconocen también cómo se lleva a la práctica este tipo de procedimientos específicos. Y frente a eso, pues frente a esto también se requiere pues establecer cuál sería como la ruta, ¿no? Para que no existan tantas demoras, sino más bien que todo sea de manera oportuna y que permita pues esa movilidad internacional de manera más fácil y de manera más eficaz. Muchísimas gracias, Lady. Federico. Sí. No, gracias, muy interesante. En particular, comparto lo mismo que dijeron, ¿no? Respecto a todos estos cambios un poco que nos vimos obligados a partir de lo que significó la pandemia. Yo creo que es un antes y un después claramente de todas estas cuestiones. Y en gran parte también, yo creo que hay toda una cuestión de todavía condiciones organizacionales de nuestras instituciones y demás que todavía falta muchísimo para que nos podamos acomodar a cambios realmente genuinos y no, bueno, todavía seguir en una etapa muy experimental de encender la cámara y tratar de reproducir ese formato de configuración de clase, digamos, ¿no? Pero indudablemente yo pensaba que este elemento de la internacionalización, ¿no? Esta posibilidad hoy de formarnos entre países, o de pronto este evento también que hay gente de distintos lados, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto muy interesante para pensar hoy una experiencia educativa en clave siglo XXI, digo yo, ¿no? Y este aspecto que yo presenté acá de la competencia digital, yo creo que son elementos hoy comunes y que una dimensión así más de experiencias internacionales nos ayudarían a desarrollar esto, digamos, ¿no? Yo vengo de una universidad del sur, muy en la punta del continente, y nosotros antes ya incluso de esta etapa y demás, bueno, nuestra universidad también tiene este formato bimodal y hay experiencias de docentes, por ejemplo, sobre todo en lo que es la formación de posgrado, ¿no? que han tenido más formación internacional por una cuestión de ir a buscar formarse en los grandes centros o, bueno, en otro país, digamos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo creo que estamos en una época hoy donde se abre un panorama nuevo en muchos aspectos, y esta dimensión de la internacionalización yo creo que deberíamos explotarla mucho más, ¿no? Como una dimensión propia hoy de nuestra formación. Muchísimas gracias, Federico. John, te cedo un poquito la palabra que habías, o José. José me parece que había levantado la mano, ¿no? Sí, perdón. Hola, buenas tardes. Sí, o sea, era retomando lo anterior. En realidad ahorita ya, pues ya cambiamos un poquito de tema, pero sí considero esa parte que mencionaban. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en toda Latinoamérica, y pues ahí en las diferentes oportunidades de compartir experiencias me ha tocado escucharlo, es el hecho de que nosotros estamos trabajando en modalidad virtual, pero seguimos haciendo lo que hacíamos de forma presencial. O sea, los medios tecnológicos, como decía Cecilia,
Dice, tenemos todo, ¿no? Classroom, plataformas, hasta cuentas incluso de Geniali o algunas otros recursos gratuitos, pero por el miedo, por la falta de costumbre o simple y llanamente por comodidad, seguimos usando PowerPoint y YouTube, que son cosas que normalmente usabas en el salón, ¿no? Entonces de repente llegas y quieres hacer lo mismo que hacías cuando estabas en presencial, y pues obviamente el efecto no es el mismo. Cuando uno está en el salón hay gente que pues domina la materia y pues su grado de experticia también le hace tener un gran impacto, o es un gran orador, pues, o tiene muchas formas de activar el conocimiento, pero ya en este cuadrito que tenemos aquí a través de Zoom o en esta pequeña pantalla, pues ese gran dote de orador, pues ya no te es tan efectivo como podría ser en la modalidad presencial, ¿no? Entonces, bueno, al menos aquí en México eso se presenta en muchas ocasiones. Digo, a mí en lo personal me toca trabajar, como bien mencionaba, ¿no? En la parte de capacitación en TICs, tecnología educativa y demás, a mí me gusta mucho esa parte, y pues la verdad he descubierto que la tecnología pues es una herramienta, no es un enemigo, ¿no? Incluso facilita muchos procesos y tiene un doble efecto. Digo, seguramente habrá otra oportunidad el siguiente año, si se puede, ¿verdad?, de compartirles ya algunas otras cuestiones que se han implementado por aquí, ¿no? Pero pues sí nos aliviana el trabajo, y sobre todo tocaron un punto bien importante, creo que fue Cintia, la posibilidad de que tú tengas la información siempre. O sea, si no llegaste a la clase, si se te fue el internet, si se cayó, no sé, la antena que da la señal, lo que sea. O sea, tú la tienes en la nube y la puedes consultar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? Cosa que no pasa en lo presencial. Entonces yo creo que ahí hay un doble valor, y sobre todo, si todo ya cambió, creo que una buena interrogante sería, ¿por qué queremos seguir haciendo lo mismo, no? O sea, esa sería una gran pregunta para todos. Yo escucho comentarios de colegas que dicen, ya quiero eliminar Zoom, quiero eliminar Google Meet, quiero eliminar Classroom. No, o sea, yo quiero seguirlos usando para que ya no tenga que cargar libretas yo trabajo en media superior también y tengo grupos de 52, 53 alumnos, y pues imagínense, ¿no? O sea, cargar una cantidad de 53 evidencias como se hacía antiguamente, pues ahora la puedo tener en una nube, ¿no? Y calificar, dar retroalimentación, hacer rúbricas automáticas, ¿no? De co-auto, evaluación. Y sobre todo, les digo yo siempre, ¿no? A través de la pantalla, digo, aunque suene un poquito difícil, pero pues el tener la camarita a mí me permite ver a Federico, a Constanza, a Daniel, a John, y pues eso hace que no se deshumanice por completo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, digo, esa parte de tener la cámara prendida, interactuar, ustedes ahí a kilómetros de distancia de aquí donde tienen su casa en Mérida, Yucatán, les digo, la verdad es maravilloso. O sea, a lo mejor si no hubiera pasado esto, yo no estaría aquí frente a ustedes, ni hubiera tenido el gusto de compartir el aprendizaje esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Daniel, tenías la mano, sí. Sí, me sumo a lo que decía José, porque se habla mucho de la deshumanización a través de la internet y bla, 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 y en realidad yo nunca he estado más cerca de mis estudiantes que estos 2 años de clases virtuales, porque en realidad cada uno de ellos está en su propio espacio, compartiendo su hogar de alguna manera conmigo, y yo estoy compartiendo mi hogar con ellos, y sobre todo en la primera parte de la pandemia, ¿no? Los primeros 6 meses, el primer cuatrimestre, digamos, en donde en muchos casos tuvimos que contener mucho la angustia de muchos estudiantes, por lo menos acá en Buenos Aires, que hay muchos estudiantes extranjeros que habían quedado varados en Buenos Aires por la cuestión de la pandemia, estaban solos, lejos de su familia, sin asistir a la universidad. Y creo que se ha dado una relación muchísimo más humana que la que se da en el aula física en algunos aspectos. Y después lo que decía también José de las herramientas que vamos incorporando. Siempre se habla de la planificación, ¿no? Como una suerte de contrato que uno hace con los estudiantes
cuando empieza una cursada, es un papel escrito que nosotros le damos, donde hay derechos, obligaciones, etc. Ese contrato se va cambiando a lo largo de una cursada, siempre. Bueno, ahora tenemos, como el registro de esos cambios en las grabaciones de las clases. Entonces, si les pedimos algo distinto, si ellos nos exigen algo distinto a nosotros también, todo eso queda como un documento grabado, más allá de la posibilidad de rever las clases por parte de los estudiantes y también de parte nuestra, para de alguna manera autoevaluar nuestra actuación en una clase y poder mejorar cosas. Realmente yo creo que hay un montón de beneficios que nos han caído sin pensarlo a partir de esta migración a lo virtual, y que, como bien dijeron varios de ustedes, y coincido, tenemos que saber capitalizar para el futuro, ¿no? Volveremos a las aulas presenciales, pero no cerraremos Google, no cerraremos Classroom, no cerraremos estas instancias que nos facilitan en muchos casos las cosas, y que también facilitan la comunicación entre los estudiantes, porque también ellos han generado entre ellos sí, canales a través del chat y del WhatsApp, canales en que han generado un aprendizaje colaborativo muy fuerte. A mí me ha pasado de recibir consultas de estudiantes, y cuando las contesto, o cuando llego a contestar y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitabas? No, deje, profe, ya está, ya lo resolví con mis compañeros. Cosa que me pasó muchísimo en este último año, y que me parece genial, que ellos vayan tomando más autonomía y puedan también ayudarse entre ellos. Lo mismo que me han ayudado a mí, ¿no? Tantas veces durante una clase virtual que algún estudiante me dijo, profe, si vamos a compartir trabajo, ¿por qué no usa tal cosa que es mucho más rápido que lo que estamos haciendo ahora? Me parece que hay muchas más cosas a ganar en este cambio que a perder, y que creo que las tenemos que rescatar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. No, gracias. Cecilia, tenías la Sí, mano. le sumo a lo que dice Daniel. Creo que el ajuste que nos queda es diferenciar entre lo que hicimos y lo que es educación a distancia. Hay una diferencia entre planificar educación a distancia, porque tiene esos espacios que vos decías, lo que le llaman la cafetería, el foro, son esos espacios como esos caminos internos, que quizá en esta virtualidad repentina que tuvimos, no se generaron ordenadamente, se fueron generando por necesidad. La educación a distancia es algo súper necesario, y es algo que hoy en día tendríamos que tenerla ahí. Por eso digo, no dejar, como vos decís, no apagar nada, no borrar nada. Sí creo que tiene que haber un ajuste en cuanto a tiempos y dinámica en términos generales, ¿no? Se ha visto que si no se potencian esos espacios, entonces queda algo medio híbrido, medio anémico, ¿sí? Entonces, me parece que un ajuste en cuanto a cómo se concibe una carrera universitaria virtual o una clase virtual tiene otros tiempos. Yo lo único que le veo es que los chicos, depende de las edades también, tanto tiempo conectados a veces los agobia. Y eso la virtualidad, la educación a distancia sí lo contempla. Los tiempos, que cada uno lo pueda ver en el momento en que quiere. Entonces ahí es donde quizás se pueda salvar las dificultades que tuvimos en estos 2 años, o lo que los chicos los tiene tan cansados. Yo por lo menos veo que algunos están cansados. Y eso tiene que ver con la dinámica, que no es exactamente la de educación a distancia. Nada más. Muchísimas gracias, Cecilia. Lady, ¿vos querías sumar algo más? Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo soy docente también de las 3 modalidades, ¿no? Virtual, distancia tradicional y presencial. Y pues me doy cuenta también que se requiere, frente a esta sociedad de incertidumbres, frente a esta sociedad también de los riesgos, que tenemos que ser más resilientes y ser como más adaptativos a esos cambios. Y más en el efecto de la pandemia tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana y modificar totalmente diferentes microcurrículos y diferentes metodologías para poder continuar con esos procesos de educación. En ese sentido, pues yo creo que hay un reto, ¿no? Porque sí se necesita como que
nuevamente replantear el sistema educativo y volver los currículos más flexibles, que nos permitan movilizarnos de manera fácil a nivel nacional, a nivel internacional, que podamos cursar cualquier materia, cualquier asignatura sin ningún impedimento, y pues utilizando la virtualidad, que es algo una herramienta tan positiva como lo dijo Daniel, pues podemos utilizar esas ventajas. ¿Qué desventajas encontré yo? El tema de la brecha digital. Imagínense, en mi caso estoy teniendo problemas de conectividad y, o sea, quiero presentarme totalmente con mi cámara y que observen. Lo mismo los estudiantes y sobre todo los sectores rurales están presentando las mismas dificultades. Si no tienen acceso directo a internet, no tienen los recursos tampoco para pagar un internet, a veces lo hacen a través del celular. Y por más que uno trate de innovar con esas metodologías y las herramientas que los vi bien expuesto por la doctora Cecilia, me parecen geniales, cómo, o sea, uno trata de innovar y utilizar esas herramientas tecnológicas, pero los estudiantes no lo pueden hacer, ¿sí? Uno quiere utilizar diferentes formas para que ellos conozcan, aprendan, pero, o sea, uno se siente como impotente frente a esas imposibilidades tecnológicas y también de esas herramientas de internet, pero de todas formas eso es lo bueno también que nos trae a pensar cómo podemos nosotros mejorar en esa condición como docentes y para fortalecerlos. Se me fue Lady. ¿Sí? Parece que sí. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, eso era lo que sí. quería comentar. Muchísimas gracias, Lady, muchísimas gracias. John, tenemos unos minutitos más. Bien, me agradó mucho lo que escuché el día de hoy de todos. Lo que me lleva a la reflexión es que lo intangible de la tecnología tangibilizó el lado humano del docente y del estudiante. Hemos sido inteligentes al adaptarnos, pero sabios al generar conciencia en conjunto con el estudiante. Hay muchas novedades. Una de ellas, destaco una, tengo una estudiante que trabaja en comidas rápidas, no puedo revelar el nombre de la empresa, tuvo que darle el examen en el baño de mujeres, porque su jefe no le permitía estudiar, esa es la palabra. Profesor, mi jefe no me permite estudiar, 100% trabajo aquí y no me permite ni siquiera usar el celular. Estoy en el baño de mujeres y tengo que dar el examen desde aquí. Incluso, como dicen nuestros colegas, le ha ayudado a descargar el video en casa, en las madrugadas le toca estudiar, ver el video una y otra vez. Lo que dice Daniel, lo que dice José, lo que han dicho todos, incluso Cecilia, les está pasando a muchos educandos. El aula virtual ha favorecido, pese a las dificultades, sí, pero ha favorecido. Y a nosotros como maestros nos ha enseñado a humanizarnos, no porque el estudiante tenga problemas, sino porque nosotros como maestros ya tenemos que tomar la decisión de aceptar que hay un cambio y que tenemos que ser parte y generar nuevos cambios. Y es lo que está pasando aquí. Esta conferencia ha enriquecido mucho. Qué bueno que se ha grabado, queda la sala grabada, y se las voy a compartir a los chicos, porque hay muchos estudiantes que están pasando por tantos problemas. Les conté uno nada más, de que puedo mencionar, de los tantos que vi en este ciclo semestral, que me ha enseñado a humanizarme desde muchos aspectos. El lado emocional, que leí el contenido de Cecilia, muy interesante. El lado realista de la conectividad, desde la perspectiva de Daniel y José. Me ayudó muchísimo para que esto lo llevo como una retroalimentación y para los chicos también. Muchísimas gracias a todos. En serio, gracias. Gracias, muchas gracias, John. Cintia en el chat menciona que nos encontramos en el desafío de abordar aprendizajes de diferentes maneras en el aula, ya sea virtual o presencial, un poco también lo que decía Cecilia previamente, ¿no? Esto de poder abordar, ¿sí? Distintos conocimientos, distintas miradas, distintos planteos, ¿no? Y tiene que ver con esto de la gestión del conocimiento de manera permanente, ¿no? No repetir
lo que creíamos haber alcanzado, ¿no? Bueno, buenísimo, la verdad que riquísima la experiencia, el compromiso de parte de ustedes y mía también para hacer posible esto. Me imagino que el año que viene, que cumplimos 10 años en el Congreso Interfaces, va a ser un exponencial, pero bueno, es súper interesante este espacio que genera la Universidad de Palermo todos los años y que permite esto, ¿no? Este concepto de comunidad académica que nos ayuda a seguir pensando esto que también decía Daniel, de poder capitalizar, ¿no? Estas experiencias para seguir motorizando a la educación, seguir motorizando, no importa, o sí importa, ¿no? Incluyendo las dificultades que lleva el seguir aprendiendo y el seguir transitando las diferentes dificultades, pero bueno, no nos ha detenido ni una pandemia, así que me parece que eso es algo que muestra el compromiso de todos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, quedo por supuesto a disposición en las redes y la Universidad de Palermo también, para, bueno, seguir, ahí yo fui sacando algunas fotitos y todo, también los invitamos a compartir sus ponencias y sus experiencias en sus propias redes para seguir contribuyendo a este concepto de comunidad académica, ¿no? Así que bueno, un beso enorme y muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a vos, Constanza, por la organización de esto, del espacio. La UP, Fue buenísimo. Agustina y Fernando, que son impecables. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chau, chau. Gracias.